Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Manuel Juárez Peña y en el siguiente video voy a hablar de la introducción a la teoría de los estados coherentes. Soy estudiante de maestría en Ciencias Físico-Matemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas y el presente video va a ser parte del trabajo, del contenido que he estado trabajando para mi tesis, la cual será titulada Teoría Unificada de los Estados Coherentes, la cual trabajo con el profesor Víctor David Granados y el doctor Didier Ojeda Guillén. El contenido de este video, de esta pequeña plática, lo he dividido principalmente en una pequeña reseña histórica del desarrollo de los estados coherentes y posteriormente en los estados coherentes como tal, donde introduciré sus tres definiciones equivalentes, las cuales mediante una prueba, si bien no formal, una pequeña prueba sencilla de su equivalencia, introduciré algunas de las propiedades del operador de desplazamiento, el cual es muy importante en la teoría de los estados coherentes, y finalizaré con algunas propiedades generales de los estados coherentes como tal. Para iniciar la reseña histórica, pues debemos mencionar a Schrödinger, el cual en 1925 publica sus trabajos donde pues se hace mención de la función de onda en la mecánica cuántica, la cual pues bueno, pongo en la ecuación 1 a la ecuación de Schrödinger, cuya solución pues es la función de onda, en particular temporal. Como todo trabajo nuevo, el trabajo de Schrödinger fue criticado y por ejemplo Lorentz en 1926 le comunica mediante una carta que si le pudiera ejemplificar o dar un ejemplo donde la función de onda se comportara de manera pues lo más clásico posible. Schrödinger ante tal reto lo que hace es tomar un estado pues muy sencillo y muy conocido, en particular el estado base del oscilador armónico cuántico, lo hace evolucionar en el tiempo, pero desplaza un poco el origen. Esto, pues bueno, en un momento hablaré un poco más del por qué lo hizo. Schrödinger obtiene ese resultado y obtiene justamente un paquete de onda que se mueve, que no se desparrama en el tiempo, que mantiene su perfil, y de esta manera satisfaciendo esta duda o esta crítica que le tenía Lorentz. Este paquete de ondas que no se desparrama es muy importante puesto que tiene como propiedad que es un paquete de ondas que es de mínima incertidumbre. Esto también en un momento lo mencionaré. También es muy importante puesto que es la base de los estados coherentes, aunque como tal Schrödinger en ningún momento lo relacionó de esa manera, puesto que su propósito era simplemente darle esa prueba a Lorentz de que su función de onda también podía cumplir con estas características. Sería hasta 1963 que Roy Glauber como tal introduce la noción moderna de los estados coherentes. ¿Por qué? Puesto que Glauber buscaba o trabajaba con el campo electromagnético. Glauber veía que se puede expresar al campo electromagnético en términos de los estados, de los operadores de creación y aniquilación del oscilador armónico. Como tal, Glauber lo que vio es que, pues por ejemplo, otros estados que se conocían para estos para estos operadores, perdón, como lo eran los estados de número del oscilador armónico, no cumplían con ser de estados que cumplieran la ecuación de valores propios para el operador de creación o para el operador de aniquilación, por lo que él busca justamente cómo deberían ser estos estados que cumplen la ecuación de valores propios. Schrödinger, Glauber, perdón, lo busca y lo que encuentra son la noción actual de los estados coherentes, que como primera propiedad, pues son estados que cumplen la ecuación de valores propios para el operador de aniquilación del oscilador armónico. Bueno, ahora paso al paquete de onda oscilante. Ahí he acabado un poco mi pequeña reseña histórica, como dije es muy breve. El paquete de onda oscilante. Este desarrollo que a continuación voy a mostrar es muy parecido al que hizo Schrödinger originalmente, pero este fue sacado del texto de Leonard Schiff, donde pues bueno, él da las pautas de cómo se hace este desarrollo. Aquí obviamente igualmente nada más lo resumo. En la ecuación 3 podemos ver una función no dependiente del tiempo, la cual si nosotros hacemos ese término x sub 0 igual a 0,
obtenemos el estado base del oscilador armónico. Justamente lo que hace Schrödinger es desplazarlo, es decir, poner este x sub 0 diferente de 0. Luego hizo evolucionar este paquete desplazado mediante la expansión en funciones del tiempo, la cual podemos ver en la ecuación 4, donde la ecuación 5 que puse aquí nada más es la energía la cual se utiliza, pues, bueno, la energía de un oscilador armónico, la cual se utiliza pues para llevar a cabo este desarrollo. Aquí nada más introduzco un poquito más acerca de las ecuaciones que, bueno, las funciones de onda, en este caso de las soluciones del oscilador armónico, en la ecuación 6, y de su función generadora. Estas todas se usaron simplemente para llevar a cabo este desarrollo, del cual pues bueno, no voy a especificar aquí, ya que eso es mucha álgebra, pero no es difícil, pero es estar haciendo algo de álgebra. Al final nos permite obtener esta ecuación 8, la cual quedó un poquito larga aquí, la cual tiene términos tanto reales como imaginarios, pero lo importante es que al obtener el cuadrado de la distribución de probabilidad de esta función de onda, ya dependiente del tiempo, obtenemos la expresión 9. Como podemos observar, el, esta expresión justamente es la que contiene el movimiento oscilatorio que Lorentz quería ver, donde justamente como comentaba hace un momento tenemos que desplazar un poco el origen, ya que si dijéramos que igual que anteriormente x sub 0 fuera 0, el término coseno de omega t igualmente se anularía, lo cual pues nos dejaría igual que antes de que se hiciera este desplazamiento, una onda sí, pero que está estática. A continuación pues simplemente eh, muestra una pequeña gráfica de esta onda, pero para ser más ilustrativo, a continuación pongo una animación del movimiento de este paquete de onda oscilante. Como podemos observar, este paquete de onda desplazado se mueve de manera parecida a como se movería una partícula en un potencial tipo oscilador armónico, que es justamente lo que Schrödinger hizo. Pero otra particularidad, si observamos bien la gráfica, en ningún momento se deforma, mantiene su perfil, solamente mueve su centro, pero geométricamente pues bueno, sigue siendo igual. Esto es muy importante para la propiedad que tienen de ser de mínima incertidumbre, esta propiedad de no deformarse. Como pequeña nota aclaratoria, existen otros estados que cumplen que ser de mínima incertidumbre, pero que si se desparraman. Estos estados que menciono son los estados comprimidos, los cuales, bueno, aquí en este caso de esta pequeña animación que estoy poniendo, está graficada como una función de la posición y el tiempo. Si graficáramos una función del momento y el tiempo, igualmente veríamos esto. Y al obtener las incertidumbres y al hacer su producto, llegaríamos a la incertidumbre mínima, que es h barra al cuadrado entre 4. Para los estados comprimidos, que como dije nada más es una nota aclaratoria, en mi trabajo no los desarrollo, eh, en la posición o en el momento sí se van a desparramar, pero al hacer el producto de las incertidumbres se obtiene la mínima incertidumbre, como que en ese caso en particular de los estados comprimidos se compensan. Aquí en los estados coherentes se obtiene que son mínimas y no se desparraman ni en la posición ni en el momento. Entonces continúo. Por último, del paquete de onda oscilante, justamente lo único que aquí en la ecuación 10 hago es tomar la ecuación 8 y poner el tiempo igual a 0. Esto me va a servir posteriormente para conectarlo como tal con los estados coherentes de Glauber. Bueno, ahora paso como tal a los métodos para obtener los estados coherentes. El primer método, y como dije, que introdujo Glauber, fue eh, proponer a los estados coherentes como estados que cumplen la ecuación de valores propios para el operador de aniquilación del oscilador armónico. Esto es lo que justamente se refleja en la ecuación 11, donde el ket alfa representa el estado coherente. Y como vemos, pues cumple, en este caso, la ecuación de valores propios, donde este alfa, que ya no está en ket, es un, eh, es un valor que es complejo
el cual pues bueno se determinaría posteriormente. En la ecuación de OSE simplemente pongo, o aquí escribo al operador de aniquilación del oscilador armónico en una manera un poquito visual, poniéndolo como una combinación del operador de posición y del operador de momento. Y bueno, el cual podemos observar tiene tanto una parte real como una parte imaginaria. Abajo nada más pongo al operador de creación, el cual pues como podemos ver no son operadores hermitianos, puesto que el operador de aniquilación, su adjunto, no es el mismo ni para el operador de creación. Eh, bueno, y donde pues nada más pongo después los términos que son A y B, nada más pues justamente para hacer un poquito más claro en quiénes son estos términos y no dejarlo simplemente volando ahí. Eh, los operadores de creación y aniquilación se obtienen de la ecuación de Schrödinger para el oscilador armónico, la cual dibujo en la ecuación 15, la cual no es dependiente del tiempo en este caso, y donde pues bueno especifico aquí más fácilmente se pueden ver quiénes son o para qué sirven como tal estos términos A y B, y que no resulte pues tan extraño de dónde vinieron. Ahora por otro lado, vamos a... Esa bueno, fue la primera definición. Es la definición de Glauber y la más, llamémosle que sencilla, aunque no es tan útil en el sentido de los desarrollos algebraicos que posteriormente se harán. Ahora, mediante la relación de incertidumbre de Schrödinger. En particular se sabe, o Schrödinger igual entre sus trabajos mostró, una relación de incertidumbre generalizada, la cual es bueno todavía más general que la de Heisenberg. Pero bueno, claro, se puede obtener la de Heisenberg a partir de la de Schrödinger. En particular se tiene que si te tienen dos operadores A y B, tales que eh, al conmutar se obtiene I por C, un operador no nulo, se va a tener la ecuación 16. Es decir, el producto de la incertidumbre de A por la incertidumbre de B va a ser mayor o igual que un cuarto del valor esperado del anticonmutador del operador A barra en este caso y B barra, los cuales son en el caso de A barra el operador A menos el valor esperado de A, y el operador B barra va a ser el operador B menos el valor esperado de B. Bueno, todo eso más un cuarto del valor esperado de C al cuadrado. En particular, si nosotros vemos que el término del anticonmutador se anula, pues bueno, obtenemos de manera directa la relación de incertidumbre de Heisenberg. Bueno, no tan fácil. Se obtiene en particular cuando C es igual a H barra. Ahora, de la igualdad del segundo término, como dije, y de acuerdo a la desigualdad de Schwartz, se satisface las siguientes condiciones. Que bueno, aquí pongo en la ecuación 17, como dije, pues esto simplemente es trabajo de la desigualdad de Schwartz y de expresar a nuestros operadores A barra y B barra de manera extensiva. De aquí se va a poder obtener de aquí se va a poder obtener una expresión que nos relacione tanto a barra como a B barra. En este caso, la igualdad, eh, ¿cómo se llama? La igualdad con el segundo miembro, es decir, cuando se obtiene la igualdad en esta relación 17 que puse hace un momento, se va a obtener cuando el operador B barra por el estado en el que se está calculando se iguala D, un número constante, por el operador a barra actuando sobre el mismo estado. Igualmente es bastante álgebra, pero se va a llegar a obtener a que el número D va a ser igual a I, el valor esperado de C, entre dos veces la incertidumbre de A al cuadrado. En el caso muy particular que nos atañe, en donde ponemos a como el operador de posición, a B como el operador de momento y a C como H barra, pues bueno, en este caso multiplicado por el operador de, de identidad, nos llevará a la ecuación 20. Justamente esta ecuación 20 pues es eh, bastante parecida a lo que ya teníamos anteriormente para el paquete de onda oscilante, pero bueno, todavía no termino esta parte.
eh, donde en la ecuación 20 vamos a poder llegar a la ecuación 21, donde especifico que el operador, o bueno, aquí el número x barra es el valor esperado del operador de posición, y el número p barra va a ser el valor esperado del operador de momento, y a cuadrada lo voy a poner, como ya habíamos dicho, como 1 en 2 la incertidumbre de x al cuadrado. Esto se va a poder escribir de la siguiente manera en términos de operadores de un lado y de números de un lado, del otro lado, perdón. Como podemos observar del lado izquierdo, vamos a llegar a la definición del operador de aniquilación, y por el otro lado vamos a llegar a que vamos a tener un término complejo. Todo esto es del lado derecho, de la penúltima ecuación del lado derecho, de la ecuación 21. Son todos números, porque bueno, x barra es un número, p barra es un número, b y a también son números. Y de esta ecuación 21 ya vamos a poder obtener específicamente quién es el término alfa, el cual es el término alfa que decíamos hace un momento, que especificaba la ecuación de valores propios para el operador de aniquilación del oscilador armónico. Bueno, de la ecuación 20 vamos a poder obtener una solución para el estado que estaba en la ecuación 20, el cual aquí denoté como como psi sub c, el cual bueno está en la ecuación 22. Este tiene un caso particular, el cual es la ecuación 10 que había introducido de manera anterior para el paquete de onda oscilante, en donde simplemente se ha hecho el término p barra por x igual a 0. Como dije, eso me iba a servir para conectar a los estados coherentes con el paquete de onda oscilante de Schrödinger. Lo cual, bueno, es importante, pues, puesto que de aquí se puede ver que como los estados de mínima incertidumbre cumplen la ecuación 22, al ser la ecuación 10 del paquete de onda oscilante, ser un caso particular, pues también va a cumplir lo que ya se había dicho de manera anterior. Esto pues bueno, va nada más para mantener, bueno, conectar estos dos desarrollos y para pues considerar que se tiene concordancia entre los resultados. Por último vamos a ver el método del operador de desplazamiento, el cual me parece el más importante, puesto que el operador de desplazamiento nos permite pues hacer mucho juego algebraico para los estados coherentes. Describimos mediante el operador de desplazamiento a un estado coherente denotado como el ket alfa, como el operador de desplazamiento aquí denotado como esta W mayúscula dependiente de alfa, por el estado base o el estado vacío del oscilador armónico, que aquí denotado como el ket 0. El operador de desplazamiento lo escribimos de manera explícita como la exponencial de alfa por el operador de creación menos alfa adjunto, alfa conjugado por el operador de aniquilación. Y entonces podemos expresar nuestro estado coherente como la ecuación 25 de manera más explícita. Pero claro, esto es un poquito complicado trabajar esta expresión. Mediante la relación de Weyl, la cual establece que dados dos operadores A y B, los cuales conmuten con su conmutador, vamos a poder expresar como el exponencial de la suma de estos dos operadores A y B como la exponencial de menos un medio del conmutador de ambas por la exponencial de A por la exponencial de B. En nuestro caso muy particular, esto nos va a permitir expresarlo de la siguiente manera, que se le llama desenredada, como la ecuación 27. Esta expresión pues es mucho más fácil de trabajar para nuestros propósitos. Entonces, sustituyendo en la ecuación 24 esta nueva expresión para el operador de desplazamiento, vamos a... bueno, y considerando las relaciones que se tienen entre los operadores de creación y aniquilación y los estados de número o estados del oscilador armónico, pues nos va a permitir expresar de manera mucho más sencilla y manejable los estados coherentes, como menos como la exponencial de menos un medio del valor absoluto de alfa al cuadrado por la serie de alfa a la n sobre n factorial por el estado n. Esto pues bueno, se puede describir como que un estado coherente es una serie o una superposición de diversos estados de número. Como dije, pues bueno, es
Este método es del operador de desplazamiento, me parece que es el mejor en el sentido de poder trabajar algebraicamente. Y bueno, para esto voy a introducir algunas de las propiedades del operador de desplazamiento. Una de ellas es que su adjunto es el mismo operador pero evaluado en menos alfa. Otra es que podemos utilizar nuestra expresión anterior de la relación de Bail, perdón, para poder expresar de manera alternativa nuestro operador de desplazamiento, el cual, pues bueno, en la ecuación 32 lo pongo y como podemos observar, está en un orden distinto al que teníamos anteriormente. eh, en la ecuación en la ecuación 27, perdón. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros vayamos a obtener los operadores de a los estados de coherentes en posición o en momento, se nos va a facilitar utilizar un orden u otro. Otra de las propiedades importantes del operador de desplazamiento es que cuando nosotros eh, hacemos operar, o bueno, hacemos, llamémosle que el sándwich entre un operador de desplazamiento adjunto por el estado del operador de creación o el operador de aniquilación por el operador de desplazamiento, vamos a poder, por así decirlo, desplazar en una fase al operador de creación o de aniquilación. Esto lo escribo en la ecuación 33 y como podemos observar, los operadores de creación y aniquilación se encuentran, por así decirlo, desplazados una fase que puede ser alfa o alfa conjugado. El producto de dos operadores de desplazamiento dependientes de dos diferentes parámetros se puede expresar de la siguiente manera, como el operador de desplazamiento de la suma de los parámetros por la exponencial de un medio de, en este caso, alfa por el conjugado de beta menos alfa conjugado por beta. Esto pues nos va a ser muy útil a la hora de obtener la acción de un operador de desplazamiento sobre un estado coherente que no comparten el mismo parámetro. También esto es justamente lo que escribo en la ecuación 2035, donde escribo qué pasa cuando aplicamos un operador de desplazamiento sobre un estado coherente que no tiene el mismo parámetro, que obtenemos la ecuación 35. Y lo mismo pues se va a poder utilizar, pues bueno, para obtener qué pasa cuando nosotros trazamos un operador de desplazamiento en estados coherentes, los cuales no se comparte entre ninguno de ellos el parámetro. Por último, para esta parte, como mencionaba, voy a hacer una pequeña prueba, que no es como tal una demostración formal, de la equivalencia de estas definiciones. La primera se hará mediante la definición usando el operador de aniquilación y mediante la definición utilizando el operador de desplazamiento. Lo que hacemos es tomar a nuestro operador de aniquilación y ponerlo, bueno, accionarlo sobre un estado coherente, recordando cómo podemos definir un estado coherente mediante el operador de desplazamiento. Bueno, esto es lo que se hace en la ecuación 37. Utilizamos esa propiedad de desplazamiento que tienen el operador de desplazamiento sobre el operador de aniquilación o el de creación para dejar pues, la penúltima ecuación que nos deja un alfa por un operador de desplazamiento por el ket 0, que es justamente pues bueno nuestra definición, la cual nos termina dando que pues nos va a dejar un alfa por el operador por el estado coherente, perdón. Entonces esto nos permite conectar que mediante la definición que tenemos de estados coherentes se cumple la ecuación de valores propios, que es justamente la definición mediante el operador de aniquilación. Y para la siguiente equivalencia, que es la equivalencia entre la primera, que es utilizando el operador de aniquilación, y la de mínima incertidumbre, pues lo que haremos será obtener la incertidumbre para la posición en el momento. Utilizaremos la definición que tenemos, bueno, la primera definición que tenemos de estados coherentes, trazaremos nuestros operadores de posición y momento en estados coherentes y veremos que justamente se hace mínima la incertidumbre. Bueno, esto es lo que aquí escribo. En la ecuación 38 podemos ver qué valores toman los operadores de posición y momento al ser trazados en operadores, en estados coherentes, definidos como dije, mediante la primera definición, que es utilizando el operador de aniquilación. Y bueno, aquí están en la ecuación 39 los resultados.
calculamos ambas varianzas y obtenemos su producto. Bueno, las varianzas las pongo en la ecuación 39 y abajito pongo el producto. Justamente, como podemos observar, si el producto de las varianzas es h barra al cuadrado entre 4, que es la mínima incertidumbre. Y bueno, posteriormente voy a comentar un poquito qué pasa con el otro término que tenemos, ese del anticonmutador, utilizando estados coherentes, que también es una propiedad importante, pero bueno, en este momento no la menciono. Mediante esto, entonces aquí podemos ver fácilmente que las definiciones son todas equivalentes entre ellas, aunque es importante resaltar que la definición como estados de mínima incertidumbre solamente se cumple para el oscilador armónico, puesto que aunque en este trabajo no lo hice, se puede fácilmente ver que utilizando estados coherentes, por ejemplo, para una partícula libre no se obtiene la mínima incertidumbre, de hecho ahí la incertidumbre es dependiente del tiempo. Pero bueno, obviamente los estados coherentes se obtuvieron mediante operadores que están relacionados con el oscilador armónico, lo cual pues bueno es consistente que ahí es donde se cumplan pues todas sus propiedades. Paso ahora a las propiedades de los estados coherentes. Introducimos primero una manera alternativa de expresar el operador de desplazamiento. Como habíamos dicho, el operador de desplazamiento nos va a ser mucho más útil a la hora de trabajar el álgebra de los estados coherentes. Lo que hago en la ecuación 40 es escribir el operador de desplazamiento en términos de los operadores de posición y momento, dado que como podemos conocer cómo están dados tanto las alfas como los operadores de creación y aniquilación en términos de los operadores de posición y momento y de sus valores esperados, pues bueno, nos permite escribir la ecuación 40 de esta manera. Posteriormente, utilizando igual una técnica para desenredar este operador, esta exponencial que tenemos en la ecuación 40, obtenemos la ecuación 41. Como dijimos, también se puede escribir un orden alternativo para esta, que sería la ecuación 42, que podemos observar tiene el primer término con un signo contrario y bueno, los otros dos términos están ordenados de manera contraria. Esto, como dijimos, es muy importante con el propósito de escribir los estados coherentes en términos en la representación de posición o en la representación de momento. Para esto, como dijimos anteriormente, es necesario introducir los estados vacíos del oscilador armónico igual en la representación de posición o de momento. Esto lo hago en la ecuación 44 y en la ecuación 43, siendo la ecuación 43 el estado vacío o el estado base del oscilador armónico en la representación de posición y la 44 en la representación de momentos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para obtener los estados coherentes en representación o en momento? Pues básicamente es tomar nuestras expresiones anteriores, las que mencioné hace un momento, 41 y 42, y aplicarlas sobre 43 y 44 respectivamente, obteniendo las ecuaciones 45 y 46. Estas nos van a ser muy útiles cuando queramos obtener tanto la función de Wigner de los estados coherentes como las propiedades como la entropía igual de los estados coherentes, los cuales necesitaremos utilizar estas expresiones en posición y momento. Aunque ese va a ser parte de mi trabajo de tesis, pero esto se hará posteriormente. Ahora paso a algunas propiedades estadísticas de los estados coherentes. El número de fotones puede ser calculado utilizando, trazando el valor esperado del operador de número en estados coherentes. Esto es la ecuación 47. El operador de número se encuentra definido como el operador de creación por el operador de aniquilación del oscilador armónico, el cual en este caso, pues como podemos observar de la ecuación 47, es el valor absoluto de alfa al cuadrado. También podemos encontrar la probabilidad de hallar n fotones en un estado coherente dado mediante la distribución de Poisson, la cual es la ecuación 48, y pues como podemos ver podemos escribir esta distribución de dos formas distintas, uno utilizando el valor esperado del número de fotones, que como dijimos anteriormente va a ser el valor absoluto de alfa al cuadrado, dándonos pues las dos versiones de la ecuación 48. Por último, una propiedad interesante, aunque no he podido pues hallar más bibliografía en particular sobre este resultado, es la ecuación 49, que nos da la varianza del número de fotones en un estado coherente. Como dije, la ecuación 49, la cual nos va a dar el valor absoluto de alfa al cuadrado, el cual podemos observar que es igual a la ecuación 47. Es un resultado curioso, dado que si nosotros escribimos esto de manera explícita, nos daría que es el valor esperado del valor
del operador de número al cuadrado menos el valor esperado del operador de número, pero todo ese valor esperado al cuadrado. Es interesante ver cómo estos dos números son iguales, aunque no he encontrado más bibliografía respecto al tema. Otra propiedad interesante es que al calcular el producto interno de dos estados coherentes de Glauber que dependen de diferentes parámetros, es que estos no son ortogonales, es decir, que al calcular su producto interno de dos estados coherentes con diferente parámetro, este no es cero. Es, como nos dice la ecuación 50, la exponencial de menos un medio del valor absoluto de alfa al cuadrado menos un medio del valor absoluto de beta al cuadrado más alfa conjugado por beta. Esto es importante puesto que después, cuando queramos observar cómo son las bases que forman los estados coherentes, pues ahí nos dará implicaciones interesantes. Además, podemos obtener el valor al cuadrado de este producto interno, el cual lo podemos expresar como la exponencial de menos el valor absoluto de la diferencia de alfa y beta. Si vemos que la diferencia de alfa y beta es mucho mayor que la unidad, podemos decir que los estados alfa y beta serán casi ortogonales, es decir, esta diferencia nos dará qué tan ortogonales o qué tan sobrepuestos están estos estados coherentes. Esta consecuencia importante la abordamos en la ecuación 52, en la ecuación 52, puesto que al hacer la relación de cerradura de estados coherentes, podemos observar que nos pueden dar dos representaciones distintas, siendo la primera la que como tal está como ecuación 52 y la segunda como ecuación 53. Como no son ortogonales, esto nos quiere decir que podemos expresar un ket en términos ya sea de la ecuación 52 o de la ecuación 53. Además, que nos quiere decir que la base que forman los estados coherentes es sobrecompleta. Esta es una propiedad pues interesante, ya que en muchos otros estados, en particular que sí son ortogonales, pues estas bases son ortogonales y por lo tanto solo hay una representación. Lo que mencionaba de que podemos escribir cualquier estado en cualquiera de las otras dos formas, lo puedo poner en la ecuación 54, donde se ha usado en particular la ecuación 53, pero bien se pudo haber utilizado la ecuación 52. Esto pues ya es dependiente del problema que se esté abordando y de los requerimientos que se estén pidiendo, pues ya sea en un problema, en un cálculo. Por último, mostraré una de las propiedades más interesantes, o bueno, en el caso de mi tesis, una de las propiedades más interesantes de los estados coherentes que anulan la correlación cuántica. La correlación cuántica es este término que escribo en la ecuación 55, el cual podemos recordar de la ecuación generalizada de Schrödinger de la incertidumbre, que es la ecuación 16 que teníamos anteriormente. Esta correlación cuántica es una especie de varianza de dos operadores al mismo tiempo, la cual es importante ya que si esta no es nula, esta relación de incertidumbre general de Schrödinger no se hace mínima, puesto que siempre tendríamos este término, el cual en particular es siempre positivo. Bueno, su valor esperado es siempre positivo. Entonces es necesario que esta se minimice o se anule más que nada para poder minimizar la incertidumbre. Entonces, bueno, una forma alternativa de escribirla, bueno, de su valor esperado es la ecuación 56. Y cuando tomamos el caso particular que A sea la posición y B el momento, vamos a obtener el valor esperado 57. Bueno, este valor esperado lo podemos calcular utilizando la ecuación 38 que ya habíamos visto anteriormente cuando analizamos las equivalencias entre las equivalencias, entre diferentes formas de definir los estados coherentes, obteniendo pues la ecuación 58, que podemos ver que pues se hace cero. Esto es muy importante ya que estos estados coherentes siempre cumplen que su correlación cuántica, bueno, cuando escribimos esta correlación cuántica se anule. Como dijimos, esto es esperable puesto que los estados coherentes se escriben como estados que son de mínima incertidumbre, pero esto nos permite verificar de manera más adecuada esa mínima incertidumbre. Entonces, pues también nos implica que estos operadores de posición y momento no están correlacionados. Y pues bueno, eso sería todo. Ya nada más aquí les muestro algunas de las referencias